Para no preocuparla, nunca le dijo a su mujer que iría a operarse las anginas. Joaquín Vargas, mi abuelo, murió inesperadamente en la plancha del quirófano en 1926 por una complicación debida al cloroformo. Dejó a 2 hijos pequeños, una niña de 2 años y un bebé recién nacido, mi padre. Al poco tiempo, mi abuela, oriunda de Linares, Nuevo León, se le acabó el dinero y tuvo que rentar los cuartos de la casa a estudiantes de su pueblo que iban a estudiar a la Ciudad de México. A Joaquín niño lo mandaron a dormir al cuarto de servicio. Un día Joaquín entró a la cocina y encontró una escena que se le quedó grabada para siempre. Su mamá lloraba desconsoladamente por no tener nada para desayunar ni dinero para comprar comida. Joaquín se sintió horriblemente impotente. No recordaba haberla visto así nunca, por lo que sacó su cachucha y la vendió en un camión por menos de lo que valía. Mi abuela siempre guardó ese tostón de plata, que se usaba en aquel entonces como un tesoro. Y mi papá obtuvo su primera lección. El dinero es importante. Mi padre estudió en una escuela de gobierno en la que puso su primer negocio. Hacía bolsitas de chamois que compraba al mayoreo a un chino, hasta que la dulcería de la escuela se quejó porque la competencia ponía su negocio en peligro. Pero yo continuaba por la vía del contrabando, a petición de mi clientela, escribió Joaquín en un librito que hizo para su familia. Asimismo, mi abuela decidió vender comidas a domicilio, a lo que Joaquín ayudó. Tan pronto llegaba del colegio, se colocaba 3 portaviandas en cada brazo para repartirlas en patines. Otro anexo al negocio era ofrecer encerado y lustro de pisos de madera con una máquina casera Electrolux, trabajo que él también realizaba. La época más pobre de mi vida fue la más feliz de mi niñez, nos cuenta. Joaquín siempre vistió de gallos, esos que sus primos le heredaban. Recordaba con risa que un día, estando en una fiesta en casa de sus primos, vio llegar a la muchacha que le encantaba. Se quedó petrificado al recordar que el traje que llevaba puesto había sido del papá de ella. Fue tal su susto que salió volando de regreso a su casa. A los 16 años entró al servicio militar, como él platica, por vocación con B grande, porque al menos ahí comía 3 veces al día. Después de 6 años de servicio, le dieron como compensación 3,900 pesos, mismos que dio como enganche para comprar un camión de volteo. Al poco tiempo aprendió otra lección. Del negocio sobre ruedas, salte en cuanto puedas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, no se conseguían herramientas de acero, ni siquiera las más elementales. Así que Joaquín decidió producir martillos, marros y bieldos que vendía a las ferreterías. Un viernes 13, a un año de haber iniciado su taller, estaba sentado a unos 10 metros de un obrero que cortaba una varilla de acero. Al golpe del marro se desprendió una esquirla, que le entró como balazo al ojo derecho y le destrozó la retina. Durante su convalecencia entendió lo frágil que es el cuerpo humano. Otra lección. Y cómo la vida puede cambiar por completo nuestro destino en un segundo. Después de llorar y despedir a sus trabajadores, no quiso saber más de la fábrica. Porque a mí se lamentaba sentado en las banquitas de la Plaza Río de Janeiro, en donde meditaba o platicaba con desconocidos. Después de 8 meses, un buen día sin explicación alguna, recapacitó y se dijo a sí mismo: sigue siendo Joaquín Vargas con un ojo o con 2. Déjate de hacer tarugo y ponte a trabajar. ¿Qué te puede ofrecer un vendedor de línea blanca a comisión y sin sueldo? A pesar de que don Ernesto, el papá de Gaby, no daba su aprobación a su noviazgo con Joaquín, ellos se casaron en 1952. Después de la pérdida de un ojo debido a un accidente de trabajo, el doctor le aseguró que no podría volver a manejar un automóvil. Entonces Joaquín decidió que como viaje de luna de miel, manejaría de México a Nueva York en un Ford que tenía 16 años de uso, para llegar al piso más alto del Empire State, donde con una mentada le brindaría su hazaña al doctor. Invariablemente guardé el dinero que ganaba, dice Joaquín, quien al dejar el ejército nunca más volvió a tener un sueldo. Con los ahorros estableció su primera gasolinera, ubicada enfrente del aeropuerto de la Ciudad de México. La equipó con un reproductor de música y dio uniformes para sus empleados. Después de un tiempo la llevó a romper el récord de ventas de gasolina en el país. Se dice que todo ser humano tiene una oportunidad en su vida. La diferencia está en que unos la identifican cuando ésta llega y otros ni se enteran. Opino que hay algo de cierto en esta afirmación, comentaba Joaquín, quien siempre hablaba de tener una ranita que le hacía clic en el estómago en presencia de un buen negocio. Una vez que la sentía, se lanzaba por lo mejor, sin siquiera pensar en un posible fracaso. Nunca le falló.
Su carrera de vendedor creció y se volvió vendedor de partes de avión, hasta que llegó el día, tal y como lo soñó, en que Joaquín vendía a la Fuerza Aérea Mexicana hasta el último tornillo. Un día, mientras se encontraba en una fila para cobrar una factura, se enteró de la existencia de un avión DC-6 viejo e inservible que estaba condenado al abandono. A Joaquín se le ocurrió ofertar por él una cantidad irrisoria. Sí, te lo vendemos, le respondieron, con la condición de que te lo lleves ahorita. Joaquín de volada organizó que una grúa lo cruzara del hangar a su gasolinera, a la cual daría un atractivo más para sus clientes. Al hacerlo, tenía en cuenta que en esa época, hace 40 años, eran pocos los privilegiados que conocían un avión por dentro. Pero poner la idea en práctica fue una pesadilla. Se encontró con 1000 obstáculos que nunca imaginó. Las 20 toneladas de peso del avión provocaron el hundimiento del pavimento y en el intento chocó con los cables de alta tensión y del trolebús que estorbaban su paso. Cuando llegué a mi casa al amanecer, Gaby dormía, pero me sintió y de inmediato me preguntó: ¿de dónde vienes a estas horas? Mi respuesta fue: compré un DC-6, pero se me hundió en el pasto del camellón. Con los ojos desorbitados por el asombro, me dijo que me acostara y que hablaríamos al día siguiente. Ya después me confesó que creyó que estaba yo hasta atrás por lo inverosímil de mi narración. Ese viejo avión dio un cambio a mi vida, pues con él nació el restaurante Wings. La música siempre fue su pasión. En 1964, después de trabajar como loco, compré mi primer automóvil en Los Ángeles, California. Y al traer el coche a México, oprimí una tecla que decía FM y se sintonizó una estación. Empecé a escuchar una música hermosa con una calidad que nunca había escuchado en radio. Al llegar del viaje, fue a la SCOP y así nació Stereo Rey y se comenzó a usar esa banda que nadie antes explotaba en el país. El primer lugar que fungió como estudio de radio para grabar la música de Stereo Rey, hoy MBS, fue el vestidor de su casa. Después habilitó el despacho de la misma, en donde se instalaba a grabar cientos de horas. En fin, que la vida de Joaquín Vargas se puede reducir a 3 palabras: actitud, lucha y trabajo. Esta vez he querido compartir un fragmento de historia de la vida de mi padre, que para mí ha sido un ejemplo de actitud.